Les voy a platicar, prácticamente les voy a platicar un poco de la historia, de dónde viene esto y cómo se fue desarrollando. Lo padre de todo esto que les voy a platicar es que hay muy pocas opiniones de mi parte. Casi todos son datos históricos, datos duros, datos fuertes, que no dejan mucho a la controversia y a la opinión. Pero eso es padrísimo porque sobre todo en esta cultura tan racional, creo que cuando nos entran las cosas por la mente es más fácil que nos abramos a ellas. ¿Qué es la visión extraocular? No es otra cosa más que ver sin los ojos. O sea, tú te tapas los ojos o simplemente sin taparte los ojos los cierras y empiezas a ver lo que está sucediendo alrededor, no solamente aquí, sino en otra parte del mundo o en el cuarto enseguida. Eso es la visión extraocular. Ahorita preguntaban qué tiene que ver con la glándula pineal. Pues todo. La glándula pineal, como ustedes saben, y para los que no les platicamos, es una glándula que tenemos aquí en el centro del cerebro, prácticamente hacia la altura de las cejas, pero está exactamente en medio y es así el tamaño más o menos ¿de qué será? De una lenteja, y tiene forma de un cono, ¿cómo se llama? Piña de cono, pues de los conos estos de los pinos, ¿no? Y resulta que de acuerdo a las investigaciones y estudios científicos que han hecho, literalmente es un ojo, opera exactamente igual que un ojo. O sea, tiene un cuerpo retinoso y adentro acumula un líquido que se llama piezoeléctrico, que le da la función a la glándula pineal de actuar como un tercer ojo, literalmente. O sea, actúa como una cámara. Del cuerpo tiene otras funciones también. De hecho, del cuerpo, creo que después del hígado es el que proporcionalmente es el que más sangre usa. Y esta glándula pineal actualmente la conocemos como el tercer ojo, pero realmente ha estado presente en muchas culturas y con muchas personas. Filósofos, no nada más los orientales, no nada más los budistas, pero filósofos como por ejemplo Pitágoras, Platón, Iamblichus, Descartes, hablaban de la glándula pineal como un órgano muy importante. Descartes decía que la glándula pineal era el puente entre el cielo y la tierra, porque era como el órgano que nos permitía accesar y conectarnos con otras dimensiones. Y si ven ustedes en las culturas, por ejemplo, esta es una representación del Buda, que el Buda pues no es tanto una persona, sino como un estado crístico, un estado de conciencia. Si se fijan, este sombrerito, esta cosa rara que le ponen en la cabeza, tiene una forma de cono, ¿no? Pareciera que es una casualidad, pero por ejemplo en Sumeria, este es el dios Tammuz de la cultura sumérica, y no se alcanza a ver muy bien aquí porque está un poco oscuro, pero aquí en su mano tiene algo que le está entregando a la gente, y es una piña, exactamente. En el ojo de Horus, en la cultura egipcia, esto a lo mejor lo han visto por ahí en Facebook, este es un corte transversal de un cerebro, y como ven ustedes, exactamente donde está el ojo de Horus queda la glándula pineal. Esta es una representación del caduceo de Hermes de la cultura griega. Si se fijan, es el que utilizan los médicos, ¿no? Y son dos serpientes que se van entrelazando hasta que llegan a una piña, y la piña está cubierta por dos alas, representando un poco la parte espiritual, ¿no? La naturaleza divina. En la cultura romana, esta es una representación del dios Baco, el del pisto, del vino, pero que también pues el vino y eran utilizados en varias culturas para accesar a otros estados de conciencia. Y aquí en su báculo tiene al final una piña. Esta es una representación del dios Quetzalcóatl, que está cubierto aquí como por serpientes, pero si la ven toda, a su vez, asemeja a una piña. Y al final, donde tiene los cascabeles, esos cascabeles parecen más bien piñas. Aquí está un poco oscuro, pero si buscan la figura por ahí en internet o en otra parte la van a encontrar. Esta es otra representación de la cultura hindú, ¿no? Este es el dios Shiva. Se fijan, también tiene un sombrero aquí similar al que tiene el Buda, y tiene muchas cabezas volteando hacia distintas partes.
¿Qué significa esto? ¿Que los hindúes estaban locos y pensaban que sus dioses tenían 1000 cabezas? No, más bien que ciertos seres en ciertos estados de conciencia podían ver lo que quisieran hacia todos lados. En el Antiguo Testamento a los que utilizaban la visión extraocular se les llamaba profetas, pero es básicamente lo mismo. Y bueno, ¿qué creen ustedes que diga la Santa Iglesia Católica acerca de todo esto? Que son puras locuras. Esta es una representación, la escultura más grande con una piña que hay en el mundo está en el Vaticano. Y esta se llama, si no me falla la memoria, la Pigna Corta. Y ahí, en medio, hay una gran piña. Y a los lados tiene ahí unas figuras egipcias, que tienen que andar haciendo unas figuras egipcias ahí en el Vaticano, ¿no? Igual que el obelisco que está frente a en la Plaza San Pedro. Ustedes lo pueden ver más de cerca, con unos, creo que son unos faisanes que también tienen su significado especial en la cultura egipcia. Este es el báculo que usa el Papa, bueno, el que usaba Juan Pablo II, y tiene en medio una piña. Y luego, más, en esta es la misma plaza, pero esta es otra perspectiva y otro punto. Tienen ahí una escultura más moderna. No me acuerdo el nombre, siempre se me olvida checarlo cada vez que platico esto, pero ¿qué asemeja a lo lejos? Unas columnas romanas, ¿no? ¿Un qué? Unas columnas griegas, ¿no? ¿Esto? ¿Ah, eso? Esto es el, como un ojo. como un ojo. Y es la misma plaza, ¿eh? La misma plaza. Entonces, consciente o inconscientemente, yo creo que está en el subconsciente colectivo, en las grandes religiones y tradiciones, la glándula pineal está reconocida como un vehículo para conectarnos con otras dimensiones o con otras esferas de conocimiento, accesar otros conocimientos. Esto es más o menos lo que ha existido en las culturas ancestrales. Pero ya me quiero meter antecedentes más directos de lo que ahora tenemos como conocimiento acerca de la visión extraocular. Hay distintas formas de aplicar la visión extraocular. Una de ellas es lo que se le conoce como la visión remota. ¿Qué es la visión remota? Básicamente es una técnica que se desarrolló en Estados Unidos por agencias que trabajan con la milicia norteamericana para ver lo que está pasando en otras partes del mundo. Y todo lo que les voy a comentar es algo que está documentado. Se han desclasificado documentos por parte de la CIA y de las distintas esferas del gobierno norteamericano con toda esta información. Resulta que por ahí en los 70s había un instituto que creo que todavía existe, pero se llama Stanford Research Institute, que estaba dirigido en ese entonces por un doctor llamado Hal Puthoff, ex militar y agente de inteligencia, pero pues un científico, un doctor que anda metido en física cuántica, todas esas cosas. Este señor tenía su laboratorio en California y él era contratista. O sea, a él básicamente llegaban empresas u órganos gubernamentales y lo contrataban para hacer investigaciones. Él estaba experimentando con rayos láser y él tenía ganas de ver los efectos que tenía la conciencia humana en los láseres, porque ustedes saben que en física cuántica conocemos desde hace casi principios del siglo pasado el efecto del observador. ¿Qué pasa? Es que cuando tú mandas fotones y hay un observador presente, puede haber cambios en la forma en la que el fotón actúa. A veces se puede manifestar como una energía, a veces se puede manifestar como una materia. Es como si yo aventara este apuntador al otro lado del cuarto y luego de pronto se esfumara, se convirtiera en energía y luego llegara al otro lado como materia. Bueno, lo que los científicos descubrieron desde principios del siglo pasado es que cuando hay un observador cambia, ¿no? Cambia la forma en que la energía se manifiesta. Y entonces él quería hacer unos experimentos con rayos láser y para eso buscó a otro científico que se llamaba Cliff Baxter. Este científico también es muy simpático y voy a hacer algunos paréntesis en la conferencia porque me parecen muy interesantes. Este señor fue el que inventó y desarrolló el polígrafo. Y entonces empezó a experimentar con el polígrafo y plantas. Y un día experimentando con plantas tenía conectadas plantas ahí a sus aparatos
y se le ocurrió qué pasaría si agarrara una antorcha y quemara una planta. ¿Cómo reaccionaría la planta? Pues en el momento en que pensó eso, los monitores a los que estaban conectados, los cables que estaban conectados a las plantas, empezaron a tener reacciones. O sea, la planta en ese momento empezó a reaccionar frente al pensamiento del doctor Cliff Baxter. Y entonces de ahí desarrolló toda una serie de experimentos que han sido todavía hasta la fecha de vanguardia. Hal Puthoff le manda una propuesta a este señor Cliff Baxter para ver qué opinaba acerca del experimento que él quería hacer y de esas diosidencias que ocurren en la vida. Estaba visitando el doctor Baxter un pintor de Nueva York que se llama Ingo Swann, creo que él todavía vive. Y este pintor era muy famoso porque era un brujote, no brujote en el sentido de que hiciera ahí sus experimentos, sino que era un psíquico. O sea, es de esa gente que conoces y que te dice hasta de qué color trae los calzones. Bueno, este era Ingo Swann. Entonces Ingo Swann anda visitando al doctor Baxter, ve la propuesta de investigación que traía el doctor Hal Puthoff en el Instituto de Investigación de Stanford, y entonces lo contacta y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero participar contigo, me interesa bastante, pues yo lo puedo combinar con mis actividades artísticas y se me hace bien para lo que estás haciendo. Y termina integrándose al proyecto. También se integra después el doctor Russell Tarr, que también pues otro científico de la Universidad de Stanford muy renombrado, y empiezan a desarrollar protocolos. Con protocolos me refiero a métodos para ver con la mente lo que sucedía en otras partes de la ciudad. Primero empezaron con sobrecitos y con figuras y todo eso, pero luego empezaron poco a poco a desarrollarlo más. Se salía alguien del laboratorio, y entonces la persona que se salía del laboratorio se iba a otro punto de la ciudad y le mandaba, con la intención, le mandaba mensajes a otra persona que le inducían a un estado de meditación o un estado de relajación. Y entonces la persona que estaba en el laboratorio Stanford estaba describiendo lo que la otra persona estaba viendo, y al rato empezaron a desarrollar técnicas para ver cosas que estaban pasando en otro lado del mundo. Se entera el ejército norteamericano, se entera la CIA. Llega la CIA con el doctor Puthoff y le dice: hombre, nos surge alguien como tú. ¿Por qué? Pues resulta, imagínense, todavía estaba la Guerra Fría, ¿no? En Rusia, los mejores científicos en las mejores universidades están trabajando en programas acerca de percepción extrasensorial, y el gobierno soviético, entonces era soviético, no ruso, le está metiendo muchísima lana a investigar todo eso, y no sabemos por qué. Entonces necesitamos que alguien de este lado se ponga a hacer investigaciones similares a ver qué está pasando. Los resultados fueron tan buenos y tan impactantes que al rato la CIA, el Army, el Navy, el Air Force, otros gobiernos, empresas privadas empezaron a contratar al instituto, al SRI, para que les hiciera las investigaciones, o sea, para que entrenaran gente y empezaran a describir lo que estaba pasando en otro lado del mundo. Incluso hay un testimonio de Jimmy Carter, el presidente norteamericano que estuvo antes de Reagan, donde él cuenta que le preguntan, ¿no?, de las cosas más interesantes que pasaron durante su administración. Y Carter relata que en una ocasión hubo un avión ruso que se cayó en la selva africana y no hallaban el avión de ninguna forma, ni con radares ni con nada. A los americanos les interesaba llevarse el avión primero antes de que los rusos lo encontraran, pues porque en ese tiempo pues el espionaje era de todos los días. Entonces contratan a este grupo de visores remotos, y entonces encuentran el avión. Y eso es algo que está documentado y se conoce hasta nuestros días. Inclusive todo esto derivó en una película que a lo mejor han visto por ahí, si no la pueden ver en Netflix, que se llama The Men Who Stare at Goats. No me acuerdo el título en español, pero es... Los hombres que miran a las que miraban a las cabras. No se llama, esa es la traducción literal, pero le pusieron un nombre así. Ya es que de pronto le cambian los nombres y le pueden poner así, ¿y dónde está la cabra?, ¿no? Ya es que le encantan así los títulos medio raros a los mexicanos. La película no es una representación de lo que realmente es, una comedia, entonces le alteran mucho de los hechos, pero está basada en hechos reales. Y sale
no soy yo, es George Clooney. Pero llegó hasta Hollywood y muchos de los instructores que estuvieron en el programa ahora andan dando cursos y escribiendo libros por todo el mundo. Me traje uno, lo escribió Russell Tarr, que fue uno de los fundadores del Stanford Research Institute, y en este libro trae todo un protocolo y una guía de cómo hacer la visión remota. Hay varios protocolos y hay varias gentes que están dando los cursos. De hecho, ahí en mis investigaciones por internet me conseguí los protocolos que ha desclasificado el gobierno norteamericano, ¿no? Porque hay un buen porcentaje de información que no han desclasificado porque pues, obviamente involucra información muy sensible, pero dentro de la información que sí han revelado, sacado a la luz pública, se ha visto que les ha servido muchísimo para combatir a milicias de otros países o inclusive combatir el narcotráfico y cosas así. Por esa misma razón, pues no es información que suelten muy fácilmente. Es más, yo creo que los protocolos yo tengo los protocolos del ejército, pero no creo que nos estén diciendo el 100%, creo que nos dicen una parte así como para que nos entretengamos, pero no nos dicen todo. Esto fue lo que sucedió en Estados Unidos y estamos hablando de que toda la milicia norteamericana ha estado trabajando con eso. Supuestamente después cancelaron todos los programas y ya no lo han estado haciendo. Yo creo que no, yo creo que únicamente lo están haciendo más oculto, ¿no? Simplemente es información que no quieren que salga a la luz pública. Pero esto sí es un hecho, ¿no? O sea, de que el ejército norteamericano ha revelado oficialmente que tenían esto, es un hecho. Eso es lo que pasó de ese lado del mundo y otros países también lo empezaron a desarrollar. Pero en México se empezó también a desarrollar de pronto algo que ya se le conoce propiamente como la visión extraocular. O sea, aquí estoy hablando de visión extraocular en un sentido amplio y en un sentido más estricto. En sentido amplio yo les estoy diciendo, pues es simplemente ver sin los ojos, y la visión remota es una forma de ver sin los ojos. Pero aquí salió un señor que se llama Jacobo Greenberg, que también es un señor muy interesante y no sé si ustedes lo conozcan, pero Jacobo Greenberg es un científico de la UNAM que estuvo muy activo más o menos entre los 70s y los 90s. Antes de que existieran Deepak Chopra y Eckhart Tolle y todas estas personas, más bien gente como Deepak Chopra y Amit Goswami, que empezaron a tratar de unir la ciencia y la conciencia, en los 90s este señor ya estaba haciendo muchísimos experimentos que demuestran que todos somos uno, que hay algo más allá. Es muy interesante el caso de Jacobo Greenberg, porque les digo, él tenía un laboratorio en la UNAM que en su tiempo, muchas de las investigaciones que él estuvo haciendo, todavía al día de hoy siguen siendo de vanguardia. De hecho, en la película esa de What the Bleep, ¿de qué diablos sabemos?, lo citan a él, y muchos de sus estudios han sido citados inclusive por autores norteamericanos para fundamentar el hecho de que tus pensamientos crean la realidad y todo este tipo de cosas. Él tenía varias líneas de investigación y una de las líneas de investigación que él tenía era la visión extraocular. Otra era, por ejemplo, trabajar con delfines, porque resulta que los delfines pueden utilizar hasta el 20% del cerebro. Entonces a él le interesaba mucho saber por qué los delfines pueden hacer eso, y luego por qué cuando metías a la alberca niños con problemas de autismo, por ejemplo, con delfines, los niños empezaban a sanar. O sea, los delfines, de alguna manera, psíquicamente, empezaban a sanar a los niños. Entonces, dentro de muchos experimentos estaba el tema de la visión extraocular, y él también relata, tiene muchos libros que no, físicamente tal vez sea difícil encontrarlos, pero él relata mucho acerca de sus experiencias con chamanes, y entre esos relata el caso de Pachita. Pachita fue una chamana que en su tiempo fue famosa, con una historia muy padre, fue cabaretera, anduvo con Villa, y ella con un cuchillito sanaba gente y les cambiaba órganos, y ella no veía, o sea, sus ojos no le servían, utilizaba una forma de visión extraocular. Y entonces en sus libros Greenberg relata muchas de las cosas que vivió con Pachita. Algo curioso que pasó con Greenberg es que en medio de sus investigaciones se desapareció un día. Nadie supo qué pasó con él, más o menos por ahí del 94. Un día
tenía varios compromisos, al parecer no le dijo nada a nadie, sí, de un día para otro se esfumó de la tierra y desde entonces nadie sabe dónde está. Lo curioso es que él viajaba mucho, pero él siempre le decía a su hija dónde estaba y su hija no supo ni qué, ¿no? Hay muchas especulaciones que si se lo llevaron los rusos, si se lo llevaron los americanos, que si está en la luna, en fin, hay muchas cosas, pero el hecho es que se desapareció. Y dentro de las coincidencias de la vida, bueno, no son coincidencias, lo sabemos, me tocó a mí estar hace unas 2-3 semanas en una presentación de este libro, que es lo que me refería. ¿Tú estabas ahí? Sí. Ah, ok, con razón también tu cara se me hacía conocida, pero es este libro de Alicia en el País de la Conciencia. Aquí en sus páginas, la razón por la que les menciono este libro es que aquí en sus páginas trae un protocolo, o sea, un método para visión extraocular. Es muy cortito y muy sencillo. Si lo buscan por internet y le echan ganitas, también lo van a encontrar. De hecho, ya lo había encontrado por internet. ¿Cómo se llama el autor? Se llaman Lea Bella Ari y Amira Valle. Ellas dos fueron colaboradoras directas de Grimberg. ¿Ah, sí? Una de ellas vive aquí en la Ciudad de México y la otra vive en Miami. Esta es una de ellas, esta es la que vive en Miami, esta es la que vive aquí en la Ciudad de México. Este fue también colaborador de ellos, Manuel González, él también anda dando talleres actualmente y todo. Él es David Grimberg, hermano del desaparecido Jacobo Grimberg. Por cierto, si les encanta el chisme, son hermanos de Ari Telk también, el artista. Así que ese gran científico norteamericano estuvo políticamente emparentado con Ninel Conde. La vida te da sorpresas, ¿verdad? Perdón. Pero esa glándula, ¿cómo se llama? Pineal. La glándula pineal, ¿cómo es que logra captar señales como estando, o sea, cuál es su método? ¿Cuál es el método de la glándula pineal? Híjole, pues la verdad sí que ahí sí necesitaríamos meternos a leer un libro de biología para que yo te pudiera responder con claridad a esa pregunta, ¿no? Lo que sí te puedo decir en base a lo que yo aprendí y he investigado es que la glándula pineal es como una especie de cámara. ¿Pero cómo ves si está dentro del cerebro? Es que la glándula pineal no está sujeta a ver físicamente lo que está pasando afuera. O sea, puede ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo y eso es lo que comprueban este tipo de experimentos. Cuando tú practicas la visión extraocular, no importa que estés viendo algo que sucede aquí a 1 metro de distancia, 1,5 metros, o algo que sucede en la otra parte del mundo. O sea, el por qué que me estás preguntando, digo, te soy franco, ¿no? ¿Por qué sucede así? No sé. El hecho es que sucede y yo creo que la ciencia apenas está alcanzando a entender muchas de las cosas que suceden en ese caso. Por ejemplo, otro de los experimentos que tenía Grimberg es acerca de lo que llamaba él el potencial transferido, ¿no? Él podía meter una pareja de esposos o de novios, gente que tenían una relación muy cercana, los metía en cámaras Faraday, que las cámaras Faraday lo que hacen es que no permiten interacción de los campos electromagnéticos. Y sin embargo, cuando una persona recibía estímulos, por ejemplo flachazos, la otra persona tenía reacciones en su sistema nervioso. ¿Cómo es posible que suceda eso si no hay una comunicación de las auras del campo electromagnético? La ciencia todavía no alcanza a llegar a esas fronteras, honestamente, ¿no? ¿No podría ser una forma primitiva de mente cortina? Yo creo que sí, de hecho muchos de los experimentos de Grimberg y de otros hablan precisamente de que todos estamos conectados a una fuente de información. Es como el internet, todos estamos conectados a un servidor y por eso muchas veces lo que sucede en la conciencia colectiva nos llega a nosotros. Muchas veces nos llegan pensamientos y emociones que ni siquiera nos corresponden a nosotros. Por ejemplo, algunos de los grandes inventos que ha habido, la radio, el teléfono, la electricidad, se ha documentado que no los inventó nada más una persona. Los inventaron 6, 7 personas en distintas partes. Solamente una se le atribuyó la invención. ¿Cómo es posible que suceda eso? O sea, parece que ya una vez que bajas algo de la noósfera, ya se queda aquí, ¿no? Por eso cuando tengan una gran idea para un negocio, un proyecto,
pongan a trabajar ya, porque si no lo hacen ustedes, lo va a hacer alguien más. ¿A poco no? Sí. Es que eso a mí se me había ocurrido. A mí Pero me no lo ocurrió una hice. idea hace, no sé, 2, 3 años, Ajá. que era empaquetar nata de leche. Ya hay. Ya hace como 2 años hay. Así Y ya digo, se sucedió con muchas cosas. ya les digo, pues esa era mi idea. Pues ya lo pusieron. Sí. También te iba a comentar, por ejemplo, lo que pasa también con los gemelos, los hermanos gemelos, ¿no? Que están Tengo unas conectados. primas gemelas. Y yo estaba con una de ellas en su casa en satélite y la otra salió con su mamá y se cayó y se lastimó una rodilla. Y la que estaba lastimada era mi prima que estaba conmigo. Y es que me duele y es que no sé por qué, no sé qué tengo y Sí. me duele horrible. Y cuando llega la otra fue la que se accidentó. Hay infinidad ya ahorita de información y documentos que hablan acerca de que sucede y es una realidad, ¿no? Está Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfológicos, Lynn McTaggart, que tiene el libro del campo, David Wilcock, que tiene ¿cómo se llama? Los Sourcefield Experiments. Acaba de comprar un libro en Estados Unidos que se llama One Mind, de un autor que se llama Larry Dossey. Todavía no lo leo, por eso no se los platico, pero en la siguiente vez que nos veamos. Es infinidad de información la que hay, inclusive también de lo que se dice que pudiera ser la visión remota, es que el universo es un holograma, y ustedes saben que en el holograma todo tiene la información de todo. Entonces este aparatito, así como una partícula de ADN de nosotros tiene toda la información de nuestro código genético, este aparatito tiene toda la información del universo. Entonces, en condiciones adecuadas, si yo me conecto adecuadamente con él, puedo bajar toda la información que yo quiero. Pero bueno, ya se nos fue como buen abogado, ya se me fueron las cabras para el monte. Por eso no te doy la palabra, pero al final sí dejamos para preguntas y respuestas para no tener demasiado tiempo. Ahora, todo esto es antecedente de cómo Jacobo Greenberg una vez se tomó un año sabático y se retiró allá vivía por Cuautla, Cuernavaca, y un día lo invitan de Televisa porque había un doctor que se llama José Luis Altamirano. Yo no lo conozco, entiendo que todavía vive. Ese señor desarrolló un método para enseñar a los niños a leer cosas con los ojos tapados. Le hablan de Televisa al doctor Greenberg para que vaya a dar su opinión y a ver cómo rayos sucede eso. Va el doctor Greenberg, se enamora del método, él empieza a enseñarlo en primarias de Cuernavaca, y al principio todo estaba muy bien porque los niños empezaron a ver sin los ojos de volada, nada más que hubo un problema. Al ratito los niños empezaron a leerle la mente a los maestros y ya no les gustó, entonces cancelaron el programa. Y luego también hubo papás a los que no les gustó, ¿no? Dijeron, no, es que estos niños, yo no quiero que mi hijo sea un fenómeno de circo y cosas por el estilo. Entonces, cortaron el programa. Después ya se desapareció el doctor Greenberg. Pero el doctor Greenberg le llegó esto porque él conoció a José Luis Altamirano y con él aprendió el método y fue como él empezó a desarrollarlo. Luego, por azares del destino, a mí, a un servidor, me tocó conocer a este señor. Él se llama Noé Esperón. Él estudió directamente con José Luis Altamirano. Él es de aquí de la Ciudad de México, duró muchos años en Monterrey. Y luego, también, yo creo que por designios del universo que a lo mejor no alcanzamos a entender, se fue a vivir a Ciudad Juárez. Y trae ahorita un programa muy padre con niños de ANAPRA. ANAPRA es una zona bien desfavorecida de Ciudad Juárez, y él está trabajando ahí con niños de ANAPRA. La verdad es que pues, es un señor con mucho amor a esto, y él está tratando de crear un mundo mejor, y ahorita se está dedicando a eso en Ciudad Juárez. Con él me tocó a mí, yo todavía estaba en Ciudad Juárez y tengo yo un programa de radio que no siempre hago, pero me dijeron, tienes que entrevistar a este señor, y pues vi lo que estaba haciendo y me empecé a meter a su método. Es una variación de la visión remota realmente, pero lo está haciendo con muchísimos resultados y es una cosa muy padre. Lo padre de todo esto no es tanto que los niños aprendan o los adultos aprendamos a ver sin los ojos. Los verdaderos
los verdaderos milagros son los que suceden adentro. Porque lo que la experiencia nos ha enseñado hasta ahorita es que los niños que aprenden a ver sin los ojos se hacen más seguros de sí mismos, más felices, no les afecta tanto el bullying, estudian más rápido, desarrollan sus habilidades intelectuales cañón. Los niños al rato empiezan a hacer inventos, empiezan a escribir, empiezan a ver auras, hacen un chorro de cosas. Entonces, pues imagínense, ¿quién de nosotros no quiere tener un mundo mejor y que nuestros hijos sean mejores que nosotros? A los adultos se nos ha dificultado más. Como les decía al principio, para los que no llegaron, no es que no podamos, lo que pasa es que los niños tienen menos creencias falsas implantadas. Ya cuando tienes 20, 30, 40 años de creencias falsas y de pensar, soy un inútil, no puedo, yo no sé, a mí no me sale, es más difícil practicar la visión remota. Pero cuando tu espíritu sale a jugar, porque los niños viven en el momento presente, están jugando, lo desarrollan de volada. Más o menos entre 6 y 12 años es la edad ideal. Más chicos se les dificulta porque no pueden estar concentrados, o sea, quieren estar jugando, y más grandes se les complica también porque le empiezan a meter mucha mente. Y eso es lo que nos pasa a los adultos, ¿no? Dicen, no, es que yo no voy a poder, es que esto no se puede, y ese tipo de cosas. Y luego entran también mucho los egos, ¿no? El ego de que, pues con esto ya me voy a ir a adivinar a un circo y cosas así, ¿no? Antes de seguir con la plática, les voy a mostrar un video del trabajo que está haciendo el doctor Speroni y cómo se veía esto en la práctica con niños. Arturo nos va a demostrar cómo es que la visión extraocular le puede ayudar a ser mejor en la escuela, en la casa y en la sociedad. Voy a vendarte, Arturo. Voy a ponerte este antifaz negro que quede bien vendada tu cara, que no haya ninguna duda. Te voy a poner este que está aquí. La visión extraocular puede ser utilizada en todas las materias de la escuela. Mariana nos va a hacer el favor de leer en español y luego en inglés. Señala lo que vas a ir leyendo y lo lees en español y en inglés. Azul, rojo, manzana, red, naranja, orange, morado, purple, negro, black, verde, green, amarillo, yellow, café, brown, rosa, pink, blanco, white. Muy bien, Mariana. Ahora, Alejandro, te voy a tapar los ojos. Alejandro también está tomando, como otros niños, este curso de visión extraocular que les vuelve muy ágiles mentalmente, muy capaces en lo físico, en lo mental, mejoran sus emociones, mejoran conciencialmente, hacen su tarea sin tener que andarlos apurando. Y ahora Alejandro nos va a decir en qué otras cosas se puede utilizar esto, como en el dibujo. Alejandro, aquí está un plumón. Por favor, dibuja en el pizarrón una casa pequeña para que quepa en el pizarrón. Hasta ahí nada más. Ahora dibuja aquí un coche, pero no le pongas las llantas, déjale el espacio, luego se las vas a poner. Muy bien, continúa con la casa. ¿En dónde te quedaste? Continúa con el coche poniéndole las llantas. Pone a la casa su puerta.
rines, a las llantas sus rines. Ponle a la casa una chimenea. Al coche ponle sus ventanas. Dibuja un camino desde la puerta de la casa hasta el coche. Ponle al coche la cabeza del conductor. Bien, ponle a la casa una antena de televisión. Bien, escribe aquí del 1 al 10. Con letra con números. Con números del 1 al 10. Bien, ahora pon los números que te borré. ¿Qué números te borré? Pon los que hacen falta. Bien, a estos números les falta una parte. ¿Qué parte le borré a los números? Pones lo que le hace falta, solamente lo que les falta. Bien, hasta aquí lo voy a dejar el video, pero como ven ustedes es bien cañón y uno luego lo piensa, pues está asomando, está haciendo trampa. No, es que te ponen 3 tapujos y pues yo me los he puesto y la neta no hay forma de que te puedas asomar. Y es impresionante porque inclusive los niños pueden, es diferente en el caso de cada niño, pero hay algunos que pueden ver inclusive por atrás, porque entonces sí ya tu vista se hace 360 grados. Y luego inclusive en una ocasión me tocó que estábamos en un estudio de radio y al fondo había una televisión con letritas, nadie las alcanzaba a ver y los niños así con los ojos tapados alcanzaban a ver las letritas de la tele. Es diferente en el caso de cada niño. Hay algunos niños que ven como si fuera así, como si estuvieran viendo todo así en tercera dimensión tal cual. Hay otros que lo ven más como si fuera una película. En el caso de los adultos, yo les voy a ser franco, yo todavía no logro ver así al 100%. De pronto me sale, pero ni siquiera es voluntario. Me pasa, ¿saben cuándo me pasa? Sobre todo en las mañanas, así cuando estás despertando y que estás entre azul y estás entre dormido todavía, pero ya estás, de pronto empiezo a ver cosas y me doy cuenta, ya vale, bueno, ya se me va. Cuando lo hago conscientemente, todavía lo que alcanzo a ver es así como una luz dorada que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Yo sé que con trabajo lo voy a lograr. Lo que sí les puedo decir es que lo que se me ha desarrollado bastante más es la intuición. Y cuando yo tomé el curso, pues te muestran así tarjetas. Primero empiezan con tarjetas de colores muy sencillitas y te dicen, a ver, ¿qué ves aquí? Y empiezas a tratar de ver. Entonces, yo me desesperé mucho porque no lograba ver nada. Y entonces dije, no, pues voy a sentir. Eso se me da más. Empecé a sentir. Entonces, ¿cómo se siente? Y no, se siente como rojo. Le empecé a pegar. Y luego en una de esas me pasan una tarjeta y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay aquí? Y dije, pues yo veo una lancha y veo algo rojo. Dice, no hay nada de eso. Y yo, pues me agüité, ¿no? Dije, no, ya. Como que me agüité y ya no pude ver. Me agüité porque ya no pude ver. Y entonces salió peor. O sea, es que, así como tengo como paréntesis, como dice Noé Esperón, o está tu espíritu, el que puede hacerlo todo, o están tus egos, ¿no? El yo triste, yo enojado, yo cansado, yo envidioso, yo fracasado, el yo no puedo. Entonces ya cuando te entran así esas emociones, ya te bloqueas. Total que acaba la práctica, salimos a comer y ahí donde estábamos fuimos a un restaurante y pasamos una casa y volteo y veo la lancha y eso rojo. Así me han pasado varias. La más reciente que me pasó fue que estaba practicando así, tratando de hacer la visión extraocular y de pronto
me llegó así la visión, así hagan de cuenta que me mostraron la fotografía y me llegó esta imagen, esferas con palabras, ¿no? Así de distintos colores: goza, perdona, explora, percibe, sé feliz, piensa, recibe, aprecia, muévete, agradece, no juzgues. Entonces me gustó y dije, ok, voy a mandar a hacer unas hojitas, unas libretas con eso y lo voy a usar en mis talleres. Y así quedó. Y esta misma semana, el lunes, me invita una amiga a un centro holístico para ver si voy a dar ahí un taller. Y veo esto en la entrada. Y dije, órale, se parece demasiado como para ser casualidad, ¿no? Y así ya ahorita, digo, yo por mi lado estoy muy contento porque cada vez utilizo más mi intuición y también sabemos que el corazón genera 100 veces más electricidad que el cerebro y 5000 veces más magnetismo. Entonces el cerebro se puede confundir, pero el corazón siempre sabe. Y cuando estamos hablando de mente, no estamos hablando nada más de lo que está en el cerebro, sino también de lo que está en el corazón. El punto de todo esto es que la visión extraocular es una facultad que todos tenemos, pero como no la desarrollamos de niños, a veces nos dificulta más. Obviamente todos podemos andar en bici, ¿no? Habrá algunos que puedan ser medallistas olímpicos como Miguel Indurain, ya no digo Lance Armstrong porque este hizo trampa, pero todos lo podemos hacer, y si se le da el desarrollo adecuado, como les digo, los niños empiezan a hacer muchas cosas. Parte de mi experiencia también que les quería compartir es que el día que yo tomé la certificación, que fue un curso de 4 días, andaba de abogado y fui a cerrar un asunto en Monterrey y andaba cansado, andaba frustrado, me peleé con mucha gente, ¿no? Porque pues como abogado en los talleres hablo de amor, pero en los asuntos los clientes no quieren abogados amorosos, quieren bulldogs, ¿no? Entonces, llegué yo al taller, cansado, fastidiado, andaba medio tristón por cosas, y los primeros 2 días no conecté. Los últimos 2 días fueron cuando ya tuve mi salto cuántico y empecé a hacer esto. Pero la razón por lo que se los comento es que al final lo importante no es ver sin los ojos. Al final lo importante es el desarrollo espiritual, el perdonar, el amar, el ser felices. Y yo creo que ese es el gran milagro. A mí me ha llamado mucho la atención desde chavo, cuando leía las biografías y las historias de los grandes santos y los grandes místicos, que todos tenían grandes facultades de este tipo, ¿no? O sea, San Martín de Porres se desdoblaba físicamente, y Padre Pío, y en todas las tradiciones. Y entonces yo pensaba que eran como regalos que Dios te daba cuando tú hacías tu chamba. Ahora me doy cuenta de que no. En realidad son cosas que todos podemos hacer cuando traemos toda esa basura tóxica mental de es que me la hicieron, es que va a haber, ahorita me la paga, hijo de la chingada. O sea, cuando no traemos toda esa basura, son cosas que todos podemos hacer. Entonces en realidad no se trata de poner a los niños a que se paren de manos para que vean y hacer cosas así. Simplemente es quitar la basura. Y eso requiere para los niños, cuando los papás desean que sus niños empiecen a desarrollar eso, no es nada más trabajo para los niños, es trabajo para los papás. Porque de nada sirve que el niño empiece a ver sin los ojos si los papás le siguen pegando de gritos y le dicen que es un inútil, y sigue existiendo abuso verbal, psicológico, físico, sexual. Entonces ese es el verdadero milagro. Y cuando logras hacer ese milagro, ver sin los ojos es una cosa, pero se desatora lo demás, ¿no? Lo financiero, lo amoroso, lo social, todo. Entonces yo creo que el trabajo en lugares como estos, ¿no? Como la Crisálida, es esencial. O sea, ir con un terapeuta como Susana, como Nelly, se me hace fregoncísimo, y yo no soy terapeuta, pero sí les recomiendo ampliamente que sigamos todos desarrollando ese trabajo personal, porque es lo que realmente te lleva a desarrollar estas facultades. Y ya cuando las tienes, pues sí, obviamente pueden ser grandes herramientas y te dan grandes beneficios. Y yo creo que lo más importante de todo es que seamos felices, y que estos chavos que vienen detrás de nosotros
realmente hagan un México mejor. O sea, porque definitivamente se hacen menos violentos y se hacen mucho mejores. Entonces imagínense cuando ya todos los niños, toda una generación de mexicanos puedan verse en los ojos y llegan un candidato de un partido y les dice: yo les prometo que voy a acabar con el problema de inseguridad, y los niños están viendo, no. Que ya lo sabemos, pero si ya lo puedes ver más claramente, ya desde un principio puedes decir: no, si estoy viendo que hiciste esto y esto. Y no nada más ahí, pues imagínense en la casa, ¿no? Que llega uno y: ¿dónde andabas, mi amor? No, pues, con mis compañeros de trabajo echándome unos pistos. Y dicen: sí, pues estoy viendo dónde andabas, papacito. Inmediatamente tenemos una sociedad más justa y más honesta y más feliz. Y sobre todo también a mí me ha gustado mucho porque yo también me he metido mucho a la parte del desdoblamiento del tiempo. Y hay unas técnicas ahí, por ejemplo, están las técnicas de Alejandra Casado, que a mí se me hacen bien complicadas. Pero con esto haces desdoblamiento del tiempo, porque cuando practicas la visión remota, la visión extraocular, no existe ni el espacio ni el tiempo. O sea, te puedes ir hacia adelante, hacia atrás y meterte a otras dimensiones, que era precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Ahora sí voy a dejar un espacio para preguntas, comentarios y todo, porque yo sé que está muy interesante y no di chance a esto, pero antes de pasar a los comentarios y preguntas, lo que yo les quería comentar es que, pues, gracias aquí a la apertura de Nilda y de Angie y su interés por aportar algo a la humanidad, vamos a hacer aquí un laboratorio, porque lo que queremos es que este conocimiento se